Son muchos los pueblos aragoneses con historias de brujas. A finales de la Edad Media sobre todo, pero también en siglos posteriores, las curanderas de los pueblos eran acusadas frecuentemente de brujería y condenadas por sus presuntos aquelarres. Desgraciadamente, muchas de esas acusaciones venían de causas nada misteriosas, como pleitos familiares o venganzas personales. En nuestros días, sin embargo, muchos de los pueblos que fueron escenario de esos sucesos han decidido recordar aquellas historias de un modo reivindicatorio, homenajeando a aquellas mujeres injustamente tratadas o directamente asesinadas. Visitarlos a día de hoy es conocer más a fondo todas aquellas leyendas o los hechos que las motivaron. Por ello, hoy visitaremos las mágicas tierras de Aragón para sumergirnos en sus leyendas de brujas y aquelarres y bañarnos de su poderosa magia. ¿Os apuntáis? Seguidnos una semana más para descubrir las leyendas e historias de las brujas de Aragón. De Estados Unidos nos llega una de las historias reales más famosas sobre brujas, las de Salem, en las que murieron 19 personas, 5 hombres y 12 mujeres. En España, el juicio más popular fue el de las brujas de Zugarramurdi, en Navarra, en donde fallecieron 11, 6 en la hoguera y 5 en prisión. Sin embargo, el proceso contra la brujería más grave de todos, y que sin embargo no es tan conocido, fue el que sucedió en el pueblo de Las Paules, en Huesca, en la comarca de Ribagorza, en el Pirineo aragonés, y que actualmente tiene unos 200 habitantes. Allí, en 1592, se ahorcaron a 24 mujeres en apenas 2 meses, convirtiéndose en el mayor juicio contra la brujería en España, y que se sepa, en el mundo. Pero aparte de estas 24, hubo otra, Margalida Rels de Suils, que consiguió escapar y no fue ahorcada como las otras. Varios estudios coinciden en que donde más brujas se ejecutaron en España fue en estas zonas aisladas del Pirineo aragonés. Además, en Aragón los juicios por brujería no los celebraba la Inquisición, es decir, un tribunal externo y ajeno al pueblo, sino que eran consejos municipales. Esto podía llegar a ser peor, porque tras acusaciones de satanismo se escondían rencillas más mundanas, para que los vecinos ajustasen cuentas de la forma más cruel posible. Hoy en día, de aquellas ejecuciones, existe en su honor un parque temático de las brujas a las afueras del pueblo, en el monte de donde se sacaba la madera para hacer las horcas. Además, cada 2 años y el primer fin de semana de agosto, Las Paules rememora este hecho con una recreación en la que participan tanto actores como los propios ciudadanos. Esta recreación se realiza desde el año 2004, cuando el párroco de la localidad, Domingo Subías, encontró unos manuscritos que certificaban la historia. En esta obra participan unos 60 actores, todos ellos vecinos del pueblo, y se relata la llegada del conde Martín de Aragón a la localidad para tomar posesión de sus tierras. El pueblo le rinde pleitesía y se juzga y ejecuta a las mujeres, tal y como sucedió en aquel año. Además, durante el acto, el público cobra especial protagonismo, porque de ellos depende que las mujeres sean ejecutadas o no, en función del resultado obtenido en la votación popular. Por ello, los actores preparan las 2 posibilidades para la representación. Cabe destacar, como último dato, que al parque temático de brujería permanente con el que cuenta Las Paules se suma el Museo de la Tortura, de instrumentos medievales contra brujas y herejes. Crucelos no es más que un montículo de piedras situado en una encrucijada de caminos, en el límite de los términos de Adahuesca, Aviego y Alberuela de la Liena, o tal vez sí. En los tiempos en que las epidemias asolaban estas tierras, los apestados eran expulsados fuera de los pueblos y las fronteras se convertían en su último hogar. Allí también surgían cementerios improvisados donde se les daba sepultura, pero con frecuencia los muertos se convertían en espíritus atormentados que vagaban errantes reclamando el ánima de quienes transitaban estos caminos. Por ello,
Al pasar por aquí, debían lanzar una piedra al montículo en sustitución de su alma. Esta ofrenda, además de satisfacer a los muertos, tenía el poder de atar el espíritu de los difuntos a la tierra. Semillas y muertos compartían el mismo espacio, la tierra, por lo que este rito reforzaba la fertilidad de los campos y garantizaba cosechas abundantes. Esta tradición se entremezcla con creencias ancestrales y ritos paganos que más tarde se cristianizarían, simplemente añadiendo una cruz al montículo. La historia nos dice que tras años de pleitos, en 1476, el monte de Seville pasó a manos de Adahuesca, lo que provocó enfrentamientos entre ambos lugares. Pero la leyenda cuenta otra historia. Hace muchos años, la peste asoló la pequeña localidad de Seville y las dos abuelas que sobrevivieron quedaron como únicas herederas de toda la sierra y sus montes. Recorrieron los pueblos cercanos en busca de un nuevo hogar, pero todas las puertas se les cerraban, temiendo que portaran el terrible mal. Finalmente, fueron acogidas en Adahuesca, donde acabaron sus días, y para agradecer su hospitalidad, legaron a la villa su más preciado bien, la Sierra de Seville. Así, explica la leyenda por qué la sierra pertenece al término de Adahuesca, pese a estar mucho más cerca de Alquezar. Cada 20 de mayo, tras la caída del sol, el pueblo acude a este lugar en romería, con un gran pendón rojo que encabeza la marcha. Una vez reunidos ante el montículo, rezan una oración fúnebre por el alma de las abuelas y lanzan una piedra bajo la cruz. Finalizado este ritual, el párroco bendice los panes que se comerán acompañados del vino. Tras la fiesta, vuelven a casa tranquilos, la cosecha está asegurada. El 26 de julio, el día de Santa Ana, los niños de Adahuesca se reúnen con sus familias en la plaza de la iglesia, pues se va a celebrar la corrida de las peras. Agrupados por parejas de la misma edad, en un extremo de la plaza, esperan impacientes la señal para echar a correr hasta otro lado, donde están los cestos llenos de peras bendecidas. Estos niños harán carreras mientras queden frutas. Así pues, la tradición se perpetúa, una vez más, con la fiesta del correperas y la participación de las nuevas generaciones. Vida y muerte se dan la mano en la tradición de las abuelas, infancia y madurez se funden en las corridas de las peras, leyenda y fiesta conviven en Adahuesca. Con el diablo se relacionan las brujas que acuden a los aquelarres del Jabalón, ese pico del municipio de Jabaloyas de casi 1700 metros. Aseguran los lugareños que la montaña está enteramente hueca y que en su interior se oculta una ciudad, que sirve de punto de encuentro de todas las brujas de la Sierra de Albarracín. De cuando en cuando llegan otras brujas hasta su cima, en este caso, provenientes de los más remotos rincones del planeta. En otro tiempo, estas reuniones, llamadas sabáticas por celebrarse la noche de los sábados, tenían lugar al aire libre. Cuentan que, en cierta ocasión, un joven pastor que guardaba su rebaño en la falda del monte pudo presenciar uno de estos aquelarres. Contempló a las brujas completamente desnudas, bailando en torno a un macho cabrío. El muchacho había escuchado a algún viejo de su aldea que de estas amigas del demonio podía obtenerse cualquier cosa. Solo era cuestión de poner sobre sus ropas una cruz hecha con 2 ramitas de ruda, una planta medicinal. Llevado esto a cabo, la bruja quedaba obligada a concederte todo lo que se le pidiera. Y eso es lo que hizo el muchacho. Mientras las brujas enloquecidas bailaban sin parar alrededor del diablo, colocó 2 ramitas de ruda sobre las ropas de una de aquellas mujeres. Al terminar el aquelarre, la bruja se dirigió al joven pastor y le preguntó qué es lo que quería. Este le contestó que un diablo metido en una redoma. Así pues, durante algún tiempo, conservó el pastor en su poder la extraña reliquia, hasta que un día, el diablo expresó el deseo de abandonar su cautiverio. Pactó con su dueño, que a cambio de su libertad, le daría un valioso tesoro. Inmensamente rico, el pastor se casó con una hermosa joven de la que estaba enamorado, pero a la que nunca se había atrevido a declararse, por pertenecer esta a una familia de noble estirpe muy rica. Otros creyentes contaban que a las brujas se las espantaba por medio de ciertos ritos y por el fuego, o también empleando objetos de simbología cristiana. Las amas de casa contaban también que por la noche antes de acostarse tenían la costumbre, para ahuyentar los maleficios de las brujas, de amontonar el rescoldo del fuego para que aguantase encendido hasta el día siguiente.
haciendo una o dos tres cruces con las tenazas en la ceniza, o dejando estas abiertas en forma de cruz. Otras ponían en la puerta de la casa una cruz de ruda para espantar a las brujas. Afirmaban que las brujas transmitían sus conocimientos maléficos mediante libros y papeles mágicos. Su misterioso contenido les concedía propiedades especiales y su posesión se llevaba tan en secreto que formaba parte de las herencias dentro de la familia. La verdad de los hechos y las causas que motivaron la leyenda, por lo que cuenta la tradición, fue que con ocasión de celebrarse en épocas medievales una procesión penitencial nocturna a las 12 de la noche por una de las cofradías religiosas, desde la iglesia parroquial hasta la ermita de los Dolores, en las afueras del pueblo, arribaron a Jabaloyas unos arrieros que coincidieron con esta procesión, quedándose atónitos viendo como un numeroso grupo de personas cubiertas con capas negras de pies a cabeza avanzaban en completo silencio en dirección a su encuentro, portando velas encendidas en formación procesional. Una comitiva inexplicable para los arrieros que confundieron al grupo fantasmal con un aquelarre de brujas, siendo tal el pánico e incomprensión que regresaron asustados al pueblo más inmediato, donde contaron su extraña vivencia, colocando a Jabaloyas el San Benito de pueblo de brujas. El fenómeno social de la brujería se manifiesta en el siglo XVII en el Alto Aragón, donde un gran número de mujeres dicen estar poseídas por el demonio. La justicia ordinaria promulga una especie de estado de excepción con el fin de perseguir a hechiceros y brujas. 5 grandes casos de brujería tienen lugar en Aragón, entre los cuales el caso de Pedro Arruebo es el más emblemático. Entre 1637 y 1643 se producen varios casos de posesión en 2 pueblos del Valle de Tena, Tramacastilla y Sandiniés, implicando a 62 mujeres. El responsable e instigador de esta epidemia sería Pedro de Arrueba, un labrador y ganadero de la Artosa o la Artosa que fue acusado de ser un hechicero, inteligente, astuto, audaz, pero sobre todo atraído por las mujeres y la bebida. Pedro comienza huyendo ante una primera acusación. Sin embargo, en 1637 vuelve de incógnito, amenaza de muerte a las hijas de sus enemigos y las obliga a tener relaciones bajo la amenaza de hechizarlas. Los casos de posesión diabólica de mujeres se multiplican en los alrededores. El diablo aparece en numerosas ocasiones bajo formas variadas, como un sacerdote o un francés. La situación llega hasta tal punto que el rey Felipe IV envía al lugar al inquisidor general Bartolomé Guijarro y Carrillo. Este muere durante su investigación y se sospecha que Pedro Arruebo haya provocado esta muerte por sus maleficios. Los procesos se retoman y al final Pedro comparece ante el Tribunal de la Inquisición en Zaragoza entre los años 1635 y 1640. Entre sus cómplices principales figuran 2 de sus compañeros de correrías, Miguel Guillén, un sastre, y Juan de la Rat, un cirujano de origen bearnés, así como Lucas Aznar y su hermana. Los rigores de la Inquisición se habían atenuado en el siglo XVII y las penas de muerte, frecuentes en el siglo anterior, ya no son aplicadas. No obstante, por orden del Tribunal de la Inquisición, Pedro Arruebo, por haber puesto al demonio en numerosos lugares y dado al diablo más de 1600 mujeres, se le condena a 200 latigazos y pena de galeras, lo que era remar en las galeras del rey, lo que significaba, a la larga, la muerte. Después del proceso, cerca de 200 mujeres fueron reunidas para una gran sesión de exorcismo ante la iglesia de Tramacastillo, donde se tuvo lugar también un auto de fe con los amuletos y material de hechicería. El rastro de Pedro Arruebo se pierde entonces. Un documento señala su presencia en Madrid, lo que podría hacer pensar que evadió la pena o que se le conmutó por una peregrinación a Roma. Esta enigmática cueva se encuentra en el pueblo ostense llamado Villanueva de Jaca, en el Pirineo aragonés, el cual está bajo el macizo de Collarada a unos 2.884 metros de altitud. Se ha comprobado que esta cueva tiene entre 25.000 y 30.000 años de antigüedad y que la creación natural de esta se remonta a la última era glacial.
La cueva está abierta para ser visitada actualmente. Tiene como recorrido 1 kilómetro y 240 metros de profundidad, pero el público solo puede acceder a 800 metros, ya que en esta se encuentran muchas especies de murciélagos a los que se intenta proteger. Por debajo de esta pasa un río que cuando llueve y se vuelve caudaloso ha llegado a inundar la cueva, llevándose así alguna parte de la fauna y estructura que hay en ella. Cabe destacar que esta cueva se utilizó como cobijo en el Neolítico y también sirvió de cárcel para los presos republicanos en la Guerra Civil y los años de dictadura. Pero para contar la leyenda, primero hay que saber que existían dos tipos de encuentros de brujas, llamados Sbat y Sabbat. Las primeras eran reuniones sin la mayor importancia y que se ubicaban en zonas más transitadas o en su propia casa. De las segundas es de donde surge la leyenda de esta cueva. La leyenda cuenta que 15 brujas de todos los valles que se reunían en esta cueva fueron ajusticiadas a la hoguera o ahorcadas por realizar aquelarres. Estas se reunían en la sala llamada la chimenea. En ella se abre el techo, dejando pasar la luz tanto del sol como de la luna. Las brujas se reunían en este sitio los días de San Juan, la noche de los difuntos o las noches de luna llena. Se dice que las brujas iban volando a este sitio a la medianoche y rendían culto al diablo. Además, se daban baños a la luz de la luna que pasa por la chimenea para no envejecer. Cuenta la leyenda que en ella las brujas realizaban aquelarres y llamaban al demonio, quien se les aparecía en forma de hombre oscuro montado a caballo o con un perro, e incluso se dice que aparecía en forma de humano, pero partes del cuerpo de otro animal. Según se cuenta, los hombres de Villanúa encontraban a las mujeres más jóvenes y guapas, y ellos estaban cada vez más arrugados. Por eso, mandaron a uno de ellos a investigar a la chimenea, por donde asomó la cabeza. Este regresó a Villanúa loco y mudo, por lo que pensaron que o las brujas le hicieron un hechizo o quedó impactado de la belleza que vio. Una de las brujas más importantes de esta historia es la llamada Guirandana de Lai de Villanúa. Se tiene información de ella porque se encontró su sentencia de muerte, en la cual dicta que fue acusada de hechicería y envenenadora en 1461 por haber envenenado a varios vecinos del pueblo de Villanúa con hierbas y pociones que ella misma fabricaba. El juicio se llevó a cabo en Jaca y murió en una hoguera. También se tienen documentos escritos de Narbona Dacal, a la que se le acusó de lo mismo que a Guirandana y acabó muriendo ejecutada en el Palacio de la Fajarería en 1498. En la plaza de la Oficina de Turismo de Villanúa, desde donde sale la ruta hasta llegar a la cueva, podemos ver cómo han sido homenajeadas las 15 mujeres que fueron acusadas de brujería en un monumento tallado a mano en un gran tronco, de donde sale una cabeza representando a las 15 acusadas. Lo que quería el Ayuntamiento de Villanúa es que siguiera en la memoria esta leyenda y no se olvidara a estas mujeres. Estas no son las únicas historias sobre brujas en Aragón, y es que este territorio de la geografía española ha sido y siempre será famoso por sus historias de brujas. Nos despedimos hoy de este rincón de España, prometiendo volver a seguir descubriendo sus maravillosas y mágicas historias y leyendas. Pero contadnos, ¿qué pensáis? ¿Habéis estado alguna vez en alguno de estos pueblos? ¿Sabéis alguna historia más? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Como siempre, recordad suscribiros y darle like para seguir apoyando al canal. Muchas gracias por estar una semana más y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.